Carlos dependía de una silla de ruedas, pero su espíritu era libre. Cuando rechazó los límites que la sociedad le había impuesto, no solo cambiaría su propia vida, sino la perspectiva de todos a su alrededor. En la ciudad de Valencia, Carlos Mendoza, de 28 años, navegaba por las calles en su silla de ruedas eléctrica, enfrentando cada día los obstáculos invisibles que la sociedad había construido a su alrededor. Había nacido con espina bífida, una condición que afectaba su movilidad desde la infancia, pero nunca había afectado su determinación. Carlos había crecido en una familia amorosa que siempre lo había tratado como cualquier otro niño. Sus padres, José y María, habían luchado para asegurar que recibiera la mejor educación posible. Se había graduado en ingeniería informática con honores, pero encontrar empleo había sido una batalla constante. Durante 2 años después de graduarse, Carlos había enviado cientos de currículums. Las respuestas eran siempre similares. Buscamos a alguien que pueda adaptarse al ambiente de trabajo. O requerimos movilidad completa para el puesto. Nunca lo decían directamente, pero Carlos sabía que su silla de ruedas era vista como un obstáculo insuperable. Su frustración creció cuando se dio cuenta de que muchos edificios en Valencia, incluyendo oficinas modernas, no eran completamente accesibles. Rampas inexistentes, ascensores demasiado pequeños, baños no adaptados y escalones sin alternativas creaban barreras físicas constantes. Pero las barreras más difíciles eran las mentales. Las personas en la calle lo miraban con una mezcla de lástima e incomodidad. En cafeterías, los camareros hablaban con quien lo acompañaba, en lugar de dirigirse directamente a él. En entrevistas de trabajo, los empleadores se enfocaban en lo que no podía hacer en lugar de en sus capacidades excepcionales. Un día, mientras intentaba entrar a un edificio de oficinas para una entrevista, Carlos se encontró con una serie de escalones y ninguna rampa. El guardia de seguridad, obviamente incómodo, le dijo: «Lo siento, señor, pero no tenemos acceso para personas como usted». Esa frase, «personas como usted», fue la gota que colmó el vaso. Carlos decidió que ya no iba a aceptar ser definido por las limitaciones que otros veían en él. Esa noche, Carlos creó un blog llamado Ruedas de Cambio, donde comenzó a documentar las barreras que enfrentaba diariamente. Escribió sobre edificios inaccesibles, actitudes discriminatorias y oportunidades perdidas debido a la falta de comprensión social. Su primer post se viralizó cuando describió su experiencia tratando de entrar a un cine popular en Valencia. «No busco lástima», escribió. «Busco rampas. No quiero tratamiento especial, quiero tratamiento igual. Mi silla de ruedas no define mi inteligencia, mi creatividad o mi valor como persona». El blog comenzó a ganar seguidores. Otras personas con discapacidades compartieron sus propias experiencias y, sorprendentemente, muchas personas sin discapacidades comenzaron a expresar que nunca habían considerado estos obstáculos diarios. Carlos decidió convertir su frustración en acción. Desarrolló una aplicación móvil llamada Accessi Valencia, que permitía a usuarios evaluar y compartir información sobre la accesibilidad de edificios, restaurantes y espacios públicos en la ciudad. La aplicación incluía fotos de rampas, medidas de puertas, disponibilidad de ascensores y reseñas detalladas de accesibilidad. Se convirtió en una herramienta invaluable no solo para personas con discapacidades, sino también para padres con cochecitos, personas mayores con bastones y cualquiera que valorara la inclusión. Pero Carlos no se detuvo ahí. Comenzó a organizar tours de accesibilidad, donde invitaba a propietarios de negocios, arquitectos y funcionarios municipales a experimentar Valencia desde la perspectiva de una persona en silla de ruedas. Durante estos tours, Carlos hacía que los participantes navegaran rutas usando sillas de ruedas prestadas. La experiencia era reveladora. Escalones que nunca habían notado se convertían en barreras insuperables. Puertas que parecían normales se volvían demasiado pesadas para manejar desde una silla. Ana Martínez, propietaria de un restaurante popular, participó en uno de estos tours.
Nunca me di cuenta, admitió después. Pensé que porque tenía una rampa en la entrada, mi restaurante era accesible. No consideré que mis baños estuvieran en el segundo piso sin ascensor. El impacto de los tours comenzó a manifestarse. Ana rediseñó su restaurante para incluir un baño accesible en la planta baja. Otros negocios comenzaron a hacer modificaciones similares. El Ayuntamiento de Valencia también tomó nota. Contactaron a Carlos para consultoría sobre mejoras de accesibilidad urbana. Su primera recomendación fue simple pero poderosa: incluir personas con discapacidades en el proceso de planificación desde el principio. Carlos fue invitado a hablar en conferencias sobre tecnología e inclusión. En una presentación en la Universidad Politécnica de Valencia, dijo: "No necesito que me curen. No necesito lástima. Necesito que la sociedad entienda que la discapacidad está en el entorno, no en la persona". Su trabajo atrajo la atención de una startup tecnológica progresiva llamada Innovatec, que lo contrató como su primer director de accesibilidad e inclusión. Su trabajo consistía en asegurar que todos los productos digitales de la empresa fueran accesibles para personas con diversas discapacidades. Pero quizás el logro más significativo de Carlos fue el efecto que tuvo en las percepciones individuales. Su compañera de trabajo, Laura, admitió: "Antes de conocer a Carlos, cuando veía a alguien en silla de ruedas, inmediatamente pensaba en limitaciones. Ahora veo capacidades y perspectivas únicas". Carlos también comenzó a dar charlas en escuelas, enseñando a niños sobre diversidad e inclusión. Su mensaje era simple: todos somos diferentes, y esas diferencias nos hacen más fuertes como comunidad. En una de estas charlas, un niño de 8 años le preguntó: ¿estás triste por estar en una silla de ruedas? Carlos sonrió y respondió: ¿estás tú triste por tener piernas? Mi silla de ruedas es simplemente la forma en que me muevo por el mundo. Me permite llegar a lugares y hacer cosas increíbles. 2 años después de crear su blog, Carlos fue reconocido por el Ayuntamiento de Valencia como Ciudadano del Año, por su trabajo promoviendo la inclusión. En su discurso de aceptación, reflexionó sobre su viaje. Cuando comencé esta misión, pensé que estaba construyendo rampas y eliminando escalones, pero me di cuenta de que estaba construyendo algo más importante: un puente invisible entre diferentes formas de experimentar el mundo. Este puente no está hecho de concreto o acero, está hecho de comprensión, empatía y la disposición de ver más allá de nuestras propias perspectivas. La aplicación Accessi Valencia se expandió a otras ciudades españolas. Carlos estableció una fundación que ofrecía consultorías gratuitas a negocios que querían mejorar su accesibilidad. Su historia inspiró a otros activistas de la discapacidad en toda España. Muchos comenzaron sus propios proyectos locales, creando una red nacional de defensores de la accesibilidad. Carlos nunca dejó de usar su silla de ruedas, pero logró algo mucho más importante. Cambió la forma en que la sociedad percibía las sillas de ruedas y las personas que las usaban. En sus propias palabras: no superé mi discapacidad, esa nunca fue la meta. Ayudé a la sociedad a superar sus limitaciones para ver el potencial en cada persona, independientemente de cómo se muevan por el mundo. El puente invisible que Carlos construyó continúa conectando personas, creando comprensión y demostrando que las verdaderas barreras nunca son físicas, siempre son mentales. Y esas pueden ser derribadas con determinación, educación y la disposición de construir un mundo más inclusivo para todos.